Buenas tardes. Hoy tenemos nuestra segunda sesión del programa de sensibilización del documento de orientación técnica número 15, que es el de copropiedades para grupo 2 y grupo 3, un evento ya organizado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hace 8 días estuvimos con 3 temas importantes del documento de orientación. Ese programa ya está subido a través de las redes del Consejo Técnico de la Contaduría. Lo pueden encontrar fácilmente en el YouTube del Consejo Técnico. Y hoy pues vamos a tener 4 temas muy especiales. Vamos a tratar temas sobre bienes comunes, cuentas por cobrar, lo que corresponde a expensas, el tema de patrimonio, los ingresos y los gastos. Todo esto de acuerdo al orden que tenemos en el documento de orientación técnica número 15, versión junio del 2024. Así que yo creo que ya podemos dar inicio para tratar el tema de bienes comunes. Tenemos a la doctora Martelena Ramírez. Ella hizo parte de todo el equipo que estuvo trabajando durante varios años en la revisión para hacer la modificación del documento de orientación. Así que estás por acá, doctora Martelena, bienvenida. Y pues obviamente te escuchamos para que nos ayudes a sensibilizar y socializar el documento de orientación. Muchas gracias, Marlene, mi querida, y gracias a todos los que están conectados y sobre todo al Consejo Técnico de la Contaduría, que a través de su comité de sensibilización está abriendo este espacio tan importante, porque lo que se hizo con la orientación técnica fue tratar de unificar criterios contables, criterios financieros, archivos, seguimiento a las actuaciones administrativas y, por supuesto, generar dentro de todo ese proceso el marco jurídico que definitivamente ya sabemos que en propiedad horizontal este régimen no tiene ninguna de las actuaciones fuera del derecho y que eso pues nos impele a que estemos obligados a cumplir en varias cosas. Así que bienvenidos a todos y gracias. Me correspondió hoy trabajar sobre los bienes comunes y quiero hacer énfasis sobre este término de bienes comunes porque muchas personas están confundiendo los bienes comunes con las zonas comunes. Y lo que quiero decir es que las zonas comunes son un subconjunto de los bienes comunes. La ley no habla en ninguna parte de zonas comunes, sino que todo el tiempo habla de bienes comunes, porque los bienes comunes son también la parte económica y todas las demás arandelas que tienen obligatoriamente que ser entregadas por el constructor a la comunidad para que se genere un ejercicio muy importante y es que el constructor entregue lo que vendió y la comunidad reciba lo que compró. Bajo esa premisa, quiero devolverme sobre lo que dice la ley 675 acerca de los bienes comunes. Pero para adentrarnos en el contenido de los bienes comunes, yo quiero hacer énfasis en el artículo 32 de la ley 675 por la importancia que tiene esa persona jurídica que nace por ministerio de la ley, porque en ese momento, cuando le entrega la posibilidad real de que se atienda y administre eficazmente esos bienes, está hablando de la esencia, de la columna vertebral de la vida del régimen de propiedad horizontal, porque a la propiedad horizontal en general no le interesan los bienes privados, salvo que lo que ocurra dentro de esos bienes privados genere problemas graves para el resto de la comunidad. En ese orden de ideas me parece muy importante que nosotros entendamos que están claramente definidos y divididos categóricamente en el artículo número 3 de la ley 675, donde en varios acápites de ese artículo habla de los conceptos básicos del desarrollo de cada uno de estos conceptos y dice básicamente que los bienes comunes se dividen en bienes esenciales, en bienes no esenciales y en bienes comunes de uso específico, de uso especial para algunas personas. Entonces, en ese uso exclusivo,
que puede generarse para unos bienes privados, la idea ¿cuál es? Que se tiene que hacer solamente sobre los bienes no esenciales. Pero para nosotros adentrarnos un poquitico en el marco que se trabajó dentro de esta orientación técnica, me parece muy importante definir, por ejemplo, que cuando nosotros empezamos a hablar, esta orientación técnica definió clarísimamente que una cosa es la existencia jurídica de los bienes y otra es la posibilidad de darles el valor o la clasificación dentro de la naturaleza como económica. Entonces, este tema nos lleva a varios temas importantes, a varios subtemas que se trataron dentro de la de los debates que se dieron a raíz de esto. Y hemos llegado a algunas conclusiones que aparecen dentro de la orientación técnica. Por ejemplo, cuando desarrollamos el tratamiento de los bienes comunes, dentro de estos que ya reconocimos, la orientación técnica definió que muchos de esos bienes no cumplen, los comunes, muchos de ellos no cumplen con estos criterios de control porque no producen dividendos, no producen réditos económicos. Y frente a eso, entonces, hay una postura muy importante y es que los bienes comunes obligatoriamente para los efectos de la contabilidad deben ser controlables y deben ser ejecutables a través de ese desarrollo o de esa explotación y deben producir réditos. Por ejemplo, muchos de estos bienes, como no cumplen, eh, entonces tenemos que pensar sobre esos bienes, por ejemplo, esos efectos sobre los estados financieros, sobre los seguros, sobre las depreciaciones, las valorizaciones, la responsabilidad administrativa y sobre todo la protección patrimonial, tiene clarísimamente un esquema de trabajo y es que debe cumplir con unas características importantes. También tratamos de mirar cuál es la diferencia y sigue siendo un caballito de batalla que tenemos que trabajar en el futuro, la diferencia que existe entre ser un fondo de reserva y un fondo de imprevistos que hasta ahora, a pesar de que se llama fondo de imprevistos, en realidad en la praxis funciona es como un fondo de reserva porque no lo puede tocar ni lo puede utilizar la administración salvo la existencia de una situación grave mediante la declaración del estado de emergencia por urgencia manifiesta, porque de lo contrario tiene que ser autorizado por la Asamblea. Esto nos lleva entonces a pensar en la necesidad que tenemos de adecuar esta terminología que por supuesto ha venido avanzando mucho con esta orientación técnica en la que ya por lo menos hemos logrado tener algunas cosas importantes, por ejemplo, como que el fondo de imprevistos tiene una mala denominación, pero igual funciona. El manejo de las cuotas extraordinarias, la destinación específica de los recursos, el manejo de la ejecución presupuestal, las reservas operativas y también la destinación cuando no puede confundirse con otros fondos específicos que tienen destinación ya, digamos, por ahorro programado. Y la idea es que sobre estos temas exista trazabilidad, porque acuérdense ustedes que todo aquel que trabaja con explotación de bienes, es decir, que toca recursos de terceros, está obligado a rendir cuentas y esas cuentas deben ser absolutamente claras y con la periodicidad, que no solamente que determina la ley, sino con la necesidad de la comunidad a la cual le reciben esos bienes, esos dineros. También fue muy importante esta orientación técnica porque clasificó de manera taxativa todos los bienes, por ejemplo, que aparecen como bienes esenciales, y dijo las cimentaciones, las columnas, las cubiertas, los muros estructurales, las redes generales de servicios domiciliarios, servicios públicos domiciliarios, las escaleras, los ascensores, la circulación común, la portería, todas las fachadas, los techos. Todo eso hace que en general sean clasificados como no contables.
porque para que pudieran ser contables tendrían que tener varias características y la naturaleza jurídica de estos bienes en este momento es que pertenecen en común y en proindiviso. Quiere decir que no se pueden, todo el mundo sabe que tiene un pedacito de los ascensores, un pedacito de la piscina, un pedacito de las canchas, pero no sabe qué pedacito le pertenece. Eso quiere decir que el proindiviso es que no se puede dividir y cada uno no sabe que puede hacer uso, goce y disfrute. No puede tomar decisiones, es decir, solamente tiene carácter dispositivo sobre los bienes privados, pero no sobre los bienes comunes, porque los bienes comunes no solamente ya están reglamentados en el Estatuto de la Copropiedad, y en el manual de convivencia, sino que también determina su uso y las condiciones específicas de ese uso, de ese goce y de ese disfrute, la asamblea a través de sus asambleas periódicas. También es muy importante que como no se pueden separar, la ley no permite en el artículo 16 y en el artículo 19 dice que los bienes comunes no pueden dividirse o separarse de la unidad privada porque son los esquemas de desarrollo o de la posibilidad de gozarse los bienes privados y por esa razón no pueden desagregarse de ese tema. Y otra cosa que es muy importante es que en la mayor parte de los casos no se pueden contabilizar. Y no se pueden contabilizar pues porque no tienen control económico. Normalmente uno no hace explotación sobre las columnas de la copropiedad, ni sobre los techos, ni nada de eso. Lo que normalmente tiene valor económico y que se puede hablar en términos económicos porque resultan valiosos para los recursos que debe recoger la copropiedad son, por ejemplo, los alquileres de los salones sociales, el manejo de piscinas, gimnasios, canchas, el barbecue, las zonas comunales, el manejo, por ejemplo, del arrendamiento de una terraza para una antena de telecomunicaciones. Eh, en la parte de la copropiedad habitacional, eh, aunque en general para todas las copropiedades, pues en sí mismo la propiedad horizontal no es un sujeto que esté eh, obligado a las declaraciones desde el año 2012 que se vienen haciendo todas las reformas tributarias en el país, todas las explotaciones económicas de todas las copropiedades, independientemente de la recogida de los fondos, que es la cuota de administración, que técnicamente se llaman expensas comunes necesarias, tanto ordinarias como extraordinarias, son las que no aplican para el cobro del IVA, pero las otras actividades sí. Entonces, cuando se están produciendo ingresos y explotación económica sobre esos bienes, lo que está diciendo una norma superior a la que tenemos dentro del régimen es que obligatoriamente tiene que tributar por eso. En el caso de la copropiedad, normalmente la habitacional y la mixta, que prevalece la habitacional, pues están clasificadas en el grupo 3 y en esa generación de ingresos que puede revertir también en favor del resto de la comunidad para subsidiar gastos de toda la comunidad. Hoy día, a pesar de que puede seguir haciendo eso, tiene una carga impositiva en la parte tributaria. Muy importante entender entonces que frente a los estados financieros, a las oportunidades de materializar esto en dinero, solamente pueden ser los que son explotables, que no son indispensables. Pero también hay una cosa muy importante y es que independientemente de que exista una relación jurídica con los bienes que nos obliga a administrar, a conservar, a mantener, a proteger sobre esos bienes, la, la orientación técnica termina haciendo
un cuadro comparativo muy interesante entre el concepto jurídico de cada uno de esos bienes y el concepto contable, porque habla, por ejemplo, respecto de la existencia legal del bien común. Ese bien, cuando es un bien común que se puede entregar a un tercero por explotación o al uso común, por ejemplo, porque ya sabemos el uso exclusivo, de acuerdo con el artículo 23, está obligado no solamente a hacer el mantenimiento y la conservación, sino que tiene obligatoriamente que entregar una compensación por el uso de esa zona. Luego, estamos hablando entonces de la necesidad de conservación de todos los bienes desde la estructura jurídica, pero solamente los bienes comunes que no son esenciales, es decir, los que no son esenciales como el barbecue, las zonas húmedas, el salón comunal, los gimnasios, o las zonas que son de uso exclusivo, que son las que realmente se pueden utilizar con las caracterizaciones especiales de uso, como por ejemplo las prohibiciones que tienen los balcones para que no se conviertan en bodegas ni en lugares de colgar ropa hacia la calle, ni todo ese tipo de cosas. Pero digo, de ahí digamos pues que esas son cargas impositivas que el reglamento hace sobre esos bienes. Por el momento es supremamente importante nosotros entender que los bienes comunes tienen la caracterización más importante de su naturaleza, es que son de todos. Sobre esos nadie puede tomar decisiones diferentes a la persona que maneja la representación legal, porque cuando vemos en el artículo 51 dentro de las funciones legales, es decir, las que establece la ley que están concretamente numeradas en el artículo 51 del número 1 al 13, están taxativamente reglamentadas y frente a eso responde el administrador, de la misma manera que en el numeral 14 determina que todas las que diga la asamblea, el reglamento, pues y las nuevas modificaciones a la ley. Pero es muy importante entender que por la naturaleza jurídica de los bienes comunes, los esenciales son precisamente esenciales porque son los que mantienen la estructura para que nosotros podamos estar y gozar esos bienes. Pero en los bienes comunes no esenciales están todos esos amenities importantes que se generan para que la gente pues tenga mayor calidad de vida, tenga procesos de esparcimiento con su familia, pero si sobre esos bienes, por el uso a veces desmesurado, irresponsable o por el desgaste mayor que tienen esos bienes, cobra, entonces se vuelven bienes que son utilizables, pero bajo la normatividad que tiene la copropiedad y que el responsable de esos manejos y de entregar las restricciones es la administración, porque es quien ejerce esa actividad rectora como responsable de esos bienes. Y para el caso de los bienes comunes de uso exclusivo, pues también entran a formar parte de la parte contable porque la mayor parte de las copropiedades hacen uso del mandato legal que prescribe el último parágrafo del artículo 23, donde dice que quien tenga una zona común de uso exclusivo debe pagarle una compensación a los demás porque es de todos, pero solamente la utiliza él. No sé si hay alguna pregunta específica sobre este tema para darle paso a los otros compañeros. Me indican, por favor, si hay alguna pregunta respecto de esto. Doctora Martelena, dame un momento, ya miramos aquí los comentarios. Nos están diciendo, Jorge, que algunas personas que están teniendo problemas con el link, ahí estamos diciéndoles que copien y peguen. Ok, perfecto. Ok. No, aquí hay una pregunta, pero realmente no es del tema, ¿sí? La vida personal lo hacen mención, entonces pues lo revisaremos después. ¿Listo? No, doctora Marta Elena, no tenemos dudas aquí a través del chat. Porque pues lo que quiso hacerse desde este trabajo que hicimos durante 3 años
fue clarísimo y era importante la búsqueda de la identificación, y a mí me gustaría hacer un poquito de énfasis en que las zonas comunes, y ya que no hay preguntas en este momento, parte de los problemas en el recibimiento de los bienes comunes, que vale la pena hacer énfasis en eso, es que las zonas comunes, cuando la copropiedad va a recibir la administración, confunde el recibimiento de la administración cuando se ha tenido ese 51% de los bienes enajenados, y se confunde normalmente con el problema de la entrega de los bienes comunes. Sobre eso quiero decir que es muy importante que la gente entienda que una vez enajenado el 51%, la entrega de la administración es para que la gente se empodere de eso, pero tiene que recibir, porque cuando no recibe la administración, el tiempo empieza a correr en favor de la constructora y en contra de la copropiedad. Ese es un tema muy importante que debe hacerse desde la oposición, y es recibir para saber uno en qué condiciones recibe, y estando dentro de los términos legales, hacer los requerimientos que sean necesarios. Y el tema de cuando se van a entregar los bienes comunes, de acuerdo como lo determina también el artículo 52 de la ley 675, es supremamente importante que entendamos que lo que se van a recibir son los bienes comunes. Por lo tanto, no solamente se deben recibir los terminados del edificio y la parte que tiene digamos, de los amenities, sino que tiene que recibir la contabilidad, los estados financieros completos, porque eso es parte de lo que tiene que recibir, y debe recibir también completamente certificado cada uno de los procesos que entrega, porque uno de los problemas más comunes que existen es que la gente confunde la entrega de los bienes comunes con los terminados. Y en eso también confunde dos términos que son importantes. No es lo mismo nombrar un auditor que nombrar un interventor. Cuando uno va a recibir como copropiedad con interventor, quiere decir que el interventor dice qué se tiene que hacer, y ahí muere la responsabilidad del constructor. Y lo único que puede seguir vivo hasta el cumplimiento real de la obligación que tiene el constructor es buscar un auditor para que cada vez que audite diga qué falta hasta que se entregue, porque ya cuando entra uno en la gestión dentro de los plazos, pues por supuesto que la fecha de terminación se corre, esos plazos se trasladan, igual que como ocurre con los plazos perentorios en la parte judicial. Y eso es muy necesario que lo sepan las comunidades, porque ese es un caballito de batalla donde muchas de las comunidades pierden tiempos preciosos por no recibir y por no entender estos procedimientos. Entonces no hubo preguntas. Sí, a mí me llegó una pregunta ya por WhatsApp en llamada, la atendí aparte. Pues digamos que no sé si está dentro del documento de orientación, pero pues la voy a dejar aquí puesta. Si la puedes responder en cuestión de un minuto, porque ya pasamos al otro tema. Ok. Pero me preguntan es cómo se puede hacer un contrato de arrendamiento de una zona común sobre la que no se tiene matrícula inmobiliaria. Más o menos eso es como lo que entendí de la consulta, Doc. Ok. Lo que pasa es que la ley 675 dice claramente que los bienes comunes se pueden explotar. Cuando los bienes comunes tienen, por ejemplo, en las tiendas, o sea, un producto o algo que se vaya a montar de bajo impacto, no hay necesidad de de sacar documentos ni licencias. Cuando es de alto impacto, por supuesto que en los principios fundamentales de la ley 675 está claramente definido que hay que tener en cuenta todo el tema del derecho urbanístico para poder desarrollar estructuras dentro de la copropiedad. Pero para una tiendecita que solamente va a atender a la gente con leche, con huevos, es decir, que es de bajo impacto porque la copropiedad está muy lejos, por ejemplo, del sitio urbano, es perfectamente permisible sin necesidad de hacer, digamos, licenciamiento ni uso de suelo ni nada. Cuando es de alto impacto, por supuesto que tiene que aplicarse con base en el artículo número 2, donde está el principio fundamental de la responsabilidad urbanística.
Perfecto, creo que suficiente detalle. Ahí, digamos que hay otras preguntas, pero no van del caso. Pues que hay una que dice, excelente, si hay activos comunes como vehículos, se deben tener en cuenta en el avalúo. No, pues digamos que yo personalmente no conozco una copropiedad que tenga vehículos, pero no sé si las hay, no sé. Yo tampoco conozco. Sé Ujú, que pero de igual. pronto apartamentos o dación de otros bienes, pero no vehículos. Ujú, ok. Listo, doctora Marta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Con programa de mucho gusto. sensibilización del Consejo Técnico de la Contaduría con el documento de orientación técnica número Claro 15. que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, vamos a seguir con otro tema. Tú me ayudas, Jorge, por favor, Vas tú. con la presentación. Sí, sí, sigo yo. Eh, mm, no sé si ahí la podemos ver ya. ¿Me la dejas compartir, por favor? Ya se está viendo. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar del tema de cuentas por cobrar y lo que son expensas comunes. Dentro de las, Si quieres ponlo en dime, modo presentación. listo, ya voy a modo presentación. Ahí está ya modo presentación, sí. Sí, Listo. Dentro de las fuentes o los orígenes de las cuentas por cobrar que tenemos en propiedad horizontal, básicamente tenemos estas como las más relevantes e importantes. Una son las expensas comunes que son de tipo ordinario y extraordinario. Están los intereses de mora precisamente por el incumplimiento en el pago adecuado de estas expensas comunes. Están las sanciones que obviamente tienen un proceso específico de cobro, pero pues hacen parte de las cuentas por cobrar de las copropiedades y la explotación comercial que se pudieran tener o que pueden tener varias de esas copropiedades. Digamos que eso es como el origen de lo que yo tengo como cuentas por cobrar. Si ustedes notan acá, no tenemos anticipos, porque los anticipos no tienen el manejo de una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un anticipo, yo estoy esperando es que me entreguen el bien que estoy comprando o me presten el servicio sobre el que yo estoy pagando. No estoy esperando que me devuelvan el dinero. Por eso no hace parte como de este componente que nosotros registramos de cuentas por cobrar. ¿Cómo tenemos nosotros nuestro reconocimiento contable? Nosotros nos fascina hablar de los débitos y los créditos como cuentas T. El documento de orientación nos hace un resumen muy claro incluso nos da los débitos y los créditos de varias de las operaciones y aquí tenemos un resumen. ¿Cuándo registro yo un débito en esas cuentas por cobrar? Es decir, ¿cuándo activo yo esos reconocimientos? Entonces, el primero es cuando se origina el derecho de cobro de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias. Entonces, tan pronto yo tengo el derecho de uso, reconozco la cuenta por cobrar por el uso de las zonas comunes. Por los intereses o en el momento en que se dejan de pagar esas expensas comunes ordinarias y extraordinarias, se genera su cobro, ¿sí? Recordemos que si yo estoy pagando el mes de abril, ¿sí? Y resulta que hoy estamos a 7 de mayo y un copropietario no pagó el mes de abril, yo ya estoy activando 7 días de intereses de mora. ¿Listo? Y pues las sanciones cuando es aprobado por el Consejo de Administración. Ahí hace la mención en el documento de orientación que de acuerdo a la instrucción del administrador, es decir, nosotros como contadores tenemos es que esperar a que nos dé la instrucción el administrador y este administrador pues debe tener de soporte y de base el acta de Consejo de Administración donde se hace la aprobación de esas sanciones. Aquí hablamos de sanciones por incumplimiento o en la asistencia de las asambleas, por sanciones de temas convivenciales, ¿sí? Y todo esto debe tener un debido proceso. Aquí el documento de orientación no hace mención de cuál es el debido proceso porque eso no le corresponde a la guía técnica contable. Esto lo digo ¿por qué? Porque a veces la gente piensa que en el manual de políticas contables debe estar incluido también la forma en la que se deben ejecutar las sanciones
y eso no es mérito de esta guía o este documento. Esto es una técnica contable y por eso no lo incluimos, pero sí es necesario que el contador sepa cuáles son los soportes que requiere para poder hacer el reconocimiento de esas cuentas por cobrar. ¿En qué momento yo acredito? Pues con el pago de las expensas, sanciones e intereses, con el pago del uso, uy, me quedó mal ahí ese uso, Dios mío, qué pena. Uso de zonas comunes, con el registro de las consignaciones por identificar en cuentas separadas. Entonces aquí es importante que se revise el documento de orientación en la parte donde menciona que nosotros podemos como copropiedad recibir o recaudar en transacciones del banco operaciones sobre las cuales nosotros no tenemos identificado el quién nos está efectuando el pago. Entonces podemos crear una subcuenta dentro de las cuentas por cobrar con obviamente un valor negativo, ¿sí? Disminuyendo esas cuentas por cobrar en un general, porque sabemos que corresponde a pagos de copropietarios, pero no sabemos exactamente de quién. Entonces, dentro del componente general, van a estar disminuyendo de las cuentas por cobrar. Y otro crédito es con el registro del deterioro de cartera. Aquí no estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, de subcuentas, sino del total del componente de cuentas por cobrar y por eso uno de los créditos es por el deterioro de cartera. Las expensas comunes extraordinarias. Entonces, aquí el documento de orientación nos aclara que la forma de registro, la forma de contabilización, depende claramente del origen y del destino que vaya a asignarse y quién va a asignarlas. Pues obviamente las asambleas de copropietarios. Tenemos varias formas de poder aprobar una cuota extraordinaria, ¿sí? O varios destinos. Entre esos, pues está compra de activos o de activos que se van a depreciar, que se van a capitalizar, ¿sí? Compra de activos que no van a ser depreciables, para obras específicas, incluso para cubrir los gastos normales a través de un déficit presupuestal. Entonces, cada uno de esos destinos va a generarme una forma de contabilización distinta y el reconocimiento va a ser distinto. ¿Qué cuál va a ser? Entonces, cuando yo llevo una expensa común extraordinaria directamente a las cuentas de ingreso o en qué momento la llevo a las cuentas de ingreso. Entonces, la primera es con la amortización de las obras que las originan. ¿Qué quiere decir esto? Que yo reconozco la expensa común extraordinaria en una cuenta pasiva inicialmente, que es lo que menciona ahí en la parte de pasivo, dice cuando se aprueban por la asamblea y se exige el cobro. ¿Cierto? Excepto cuando se cubre el déficit presupuestal, eso no lo llevo al ingreso, pero sí registro el pasivo. Entonces hago el cobro, ¿sí? Y cuando efectivamente esas obras se van realizando de acuerdo a ese reconocimiento del gasto, asimismo yo voy amortizando al ingreso, es decir, acredito la cuenta pasiva contra el ingreso vía amortización. ¿Para qué? Para que yo siempre tenga, digamos que el efecto cero y no solamente tener excedentes o déficit digamos que por tiempos que no me coincidan esas obras. ¿Listo? También cuando se ejecuta el gasto que la originó. ¿Listo? Entonces pensemos en una cuota extraordinaria para hacer la modificación del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, obviamente la asamblea lo aprueba, registro yo, ¿sí? El pasivo, ¿sí? Y cuando yo origino el gasto, es decir, cuando ya hago todo el pago a los abogados, cuando hago el pago al que, digamos que a la escritura, a la notaría, todo lo que tenga que hacer frente a notariado y registro, que ya ejecutó el gasto, entonces ahí amortizo ese pasivo contra ese ingreso. ¿Listo? ¿Para qué? Lo mismo, para que el efecto en el resultado del ejercicio sea cero, que yo tenga con qué cubrir ese gasto a través del ingreso. ¿Listo? ¿En qué otro momento también registro yo un pasivo para la compra de un bien que va a depreciarse, ¿sí? ¿Y cómo amortizo yo ese ingreso? Con la depreciación.
Vuelve y juega siempre pensando en el resultado, para no tener excedentes y para no tener déficit graves. ¿Listo? ¿En qué otro momento? Cuando yo reconozco la expensa común extraordinaria para cubrir un déficit presupuestal, se registra en ingreso de forma inmediata. Ahí ya no se amortiza, ¿sí? Porque es para cubrir un déficit presupuestal. Pensemos que llegamos al mes de septiembre y efectivamente la copropiedad se dio cuenta que con el presupuesto que tenía no iban a poder cubrir todos los gastos, ¿sí? En ese momento se reúne la asamblea extraordinaria, ¿sí? Se genera una cuota extraordinaria para poder cubrir ese déficit y ahí se registrará como ingreso. ¿En qué momento queda como pasivo y se devuelve? Pensemos también que hay algunas condiciones. Resulta que no alcanzó el efectivo en este momento para hacer pago, pensémoslo así, la póliza de áreas comunes, ¿sí? Entonces, pero eso, digamos que no me alcanzó porque hay una condición especial de otro recaudo que va a estar posteriormente. Entonces, yo lo recibo como un pasivo, nunca lo voy a llevar como el ingreso porque yo se lo voy a abonar posteriormente o se lo voy a devolver a los copropietarios. ¿Listo? Digamos que son como detalles específicos. ¿En qué otra opción? Desafortunadamente hay que mencionarlo, algunas administraciones desafortunadamente o algunos administradores pues no hacen las cosas bien y se llevan recursos de pronto de la copropiedad, ¿sí? Dejan sin pagar a los proveedores, la asamblea se reúne, obviamente tienen que cubrirle a los proveedores, prestan la plata y mientras que hacen todo el tema jurídico con los administradores de conciliación, los administradores que se van, ellos devuelven esos recursos y también podrá, cuando se cumpla la condición, devolverle esas cuentas a los copropietarios. ¿Listo? Por eso esa parte de expensas comunes hay que leerlo muy bien para saber qué reconocimiento vamos a hacer de acuerdo a lo que aprobó como tal la Asamblea Extraordinaria. Seguimos con otro punto importante y es el deterioro del valor de las cuentas por cobrar. Creo que este es una de las, como de los puntos más relevantes, importantes, porque todos hablamos del deterioro de la provisión de cartera, pero digamos que nadie hace un detalle como tal, que el documento de orientación es una guía para poder entenderlo desde la parte administrativa, desde yo como contador que debo reconocer qué requiero para reconocer ese deterioro, qué requiero para yo revelar la información en los estados financieros y que los copropietarios también entiendan qué es ese tema de deterioro y que no se quede como una estimación contable y allá lo dejan quieto porque es que la contabilidad lo obliga. No, esto tiene un trasfondo y es un trasfondo de caja para la copropiedad. Entonces, hay que entender que el deterioro se realiza con el cierre de cada periodo. El periodo debe ser de enero a diciembre. ¿Por qué hacemos la mención? Porque encontramos colegas que fungen como revisores fiscales que empiezan a pedir el registro del deterioro todos los meses. ¿Sí? Resulta que no, yo lo puedo hacer con la evaluación al cierre del periodo y el cierre del periodo va a ser en el mes de diciembre. ¿Listo? Las cuentas que se consideran irrecuperables debemos presentarlas por separados del deterioro. Nosotros nos hemos acostumbrado a manejar un total, son deudores, cuotas de administración y allá se va el total. Pero nosotros debemos detallar cuáles son esas que tienen esa irrecuperabilidad. No las podemos netear con el deterioro, sino que las tenemos que manejar aparte, ¿sí? Y revelarlas. Hasta que no se den de baja, hasta que no se castiguen, yo las debo seguir mostrando en mis estados financieros y revelar su irrecuperabilidad. ¿Listo? Es claro que se debe establecer una directriz sobre la baja en cuentas. En mi manual de políticas contables yo debo definir la forma en la que yo voy a decidir cuándo hago ese castigo de cartera, esa baja en cuentas, que ya es la eliminación como tal de los estados financieros. Eso debe ser una directriz de cara a quien aprueba esa baja en cuentas. ¿Listo?
El deterioro corresponde a la diferencia del saldo en libros con el valor recuperable. Es decir, yo tengo una cuenta por cobrar de X valor, el abogado me hace la mención que de ese valor muy seguramente no voy a recuperar sino el X%, ¿sí? Entonces, esa diferencia de entre el X% que yo voy a recuperar y lo que tengo en libros corresponde a mi deterioro de cartera. Listo, ese va a ser el valor del registro. El deterioro puede ser reversado o disminuido en su valor de acuerdo con el análisis de cada moroso. Entonces, para un año resulta que un moroso tenía una probabilidad de irrecuperabilidad o de recuperabilidad del 80%. Para el año siguiente resulta que hubo una variación y vamos a perder un poco menos en esa cuenta. Entonces, yo puedo reversar parte de ese deterioro. ¿El cómo? Hay que revisar el documento de orientación para ver en qué momento es contra las cuentas de resultado. Aquí es importante tener claro estos dos apartes que están en el documento de orientación. La copropiedad debe evaluar el deterioro del valor de las cuentas por cobrar, considerando el total por el moroso y de forma individual. Es decir, el tema de que yo le aplico el X% a todas las cuentas por cobrar que superen los 360 días es una mala práctica porque cada copropietario tiene un proceso distinto y especial y a cada uno hay que hacerle la revisión para saber si hay recuperabilidad o no. ¿Listo? ¿Y en qué momento se hace la baja en cuentas? Entonces, las cuentas por cobrar ya se castigan, o sea, es decir, ya las elimino yo desde mis estados financieros solamente cuando se expiran los derechos contractuales. O sea, cuando definitivamente a mí ya me dicen, usted ya no tiene el derecho de cobro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ha sido transferido, porque en nuestro caso funciona mucho el que los créditos ya tienen cierto tiempo y ya después un juez me dice, eso ya le prescribió, ¿sí? Cuando, por ejemplo, resulta que corresponde que hay sanciones impuestas o sanciones que se cobraron, pero que no tuvieron el debido proceso o no están ajustadas al reglamento de propiedad horizontal, entonces pierdo el derecho de cobro de esas cuentas por cobrar. Y aquí lo importante es revisar el Código Civil, artículo 1625, siguientes artículos y legislación aplicable. Recordemos que el año pasado tuvimos unos cambios en la normatividad de insolvencia. Así que es importante que también todos estemos pendientes y revisando y nosotros como contadores debemos estar siempre pendientes solicitando la información a la administración de cómo van cada uno de esos procesos que tienen los abogados para poder revisar ese deterioro y esa baja en cuentas. Listo, creo que hasta aquí veníamos con el tema de expensas comunes. Jorge, ¿tú me ayudas si hay de pronto alguna pregunta? ¿Tú me confirmas si hay preguntas? Dame un segundo, ya lo estoy revisando. Ok, gracias. Aquí está la primera. No debería ser disminuyendo en las cuentas por cobrar a propietarios, porque si es un pago erróneo recibido, realmente no disminuiría las cuentas por cobrar. Ok, estamos hablando de las consignaciones pendientes por identificar. Excelente pregunta. Y digamos que de ahí depende el criterio profesional del contador y cómo sea la copropiedad. Efectivamente, yo tengo copropiedades donde su cartera es completamente limpia, o sea, es decir, nadie debe. Y aparecen consignaciones que no sabemos quiénes son. En ese momento yo registraré como cuenta pasiva. Eso lo dice el documento de orientación. Lo que pasa es que como estamos hablando de las cuentas por cobrar, aquí lo tomamos en la mayoría de lo que pasa y es que es un menor valor de cartera, pero tienes toda la razón porque también sucede. Eso depende precisamente de la copropiedad. Tenemos otra Mm. pregunta y dice, ¿es viable y se ajusta a la orientación técnica que las cuentas por cobrar por intereses de mora se causen y revelen en cuentas de orden o deben realzarse en una cuenta por cobrar? Ok, ese fue uno de los cambios
digamos que más claros con el documento de orientación versión 2015. Resulta que en propiedad horizontal se acostumbraron, eh, pues por el documento y yo creo que por la práctica con los sistemas, era que los intereses de mora se causaban, se deterioraban de forma inmediata y se registraban en cuentas de orden que para tener el control. Resulta que las cuentas de orden, si bien es cierto, pueden seguir siendo manejadas, esas no van a los estados financieros, es decir, no me van a servir porque yo no tengo cómo presentarlas porque ya no hacen parte de los estados financieros. Esa fue una mala práctica y por eso es muy claro el documento de orientación donde me dice, hay que revisar, ¿sí? La recuperabilidad del total de lo que debe el moroso, no solamente las cuotas de administración, sino los intereses y las sanciones. Es porque no es bueno deteriorar, si yo tengo, o sea, deteriorar de inmediato, si yo tengo el derecho de cobro de intereses de mora porque la persona no los pagó, pues obviamente generaré el deterioro, ¿sí? O registraré la cuenta por cobrar y después revisaré el deterioro es de saber si esa persona sí nos va a pagar con los intereses. Por ejemplo, ahorita se está dando mucho el tema de que homologan ciertos porcentajes de intereses de mora, recaudando con unas condiciones especiales. Ahí tendremos reversión posiblemente de ciertos deterioros, ¿sí? Pero a la luz del marco técnico, desde que yo tenga el derecho de cobro, no sería adecuado hacer un deterioro inmediato de intereses y dejarlos en cuentas de orden que no se registran en estados financieros. Y tenemos una última pregunta en la que se refiere si un administrador presuntamente saca los recursos dejando sin dinero una copropiedad desde el área contable, ¿qué se debe realizar? Excelente pregunta y esa está en una parte que sigue en el documento de orientación. Es decir, en el documento de orientación vas a encontrar cómo registrar esos posibles pérdidas por fraude que hayan tenido las copropiedades, pero no lo voy a hacer aquí directamente porque eso tiene una parte especial. De acuerdo, no hay más preguntas, Marlon. Ok, ok, perfecto. Listo, Jorge. Creo que ya terminamos con el tema de cuentas por cobrar y expensas. Nos vamos para el siguiente tema. El siguiente tema corresponde a nuestro amigo Elkis Payares, que nos va a hablar sobre el patrimonio y sobre ingresos. Elkis, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marlene, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para todo el subcomité estar presentando esta socialización de la orientación técnica 15. Reviste de gran importancia para la práctica y ejercicio profesional de todos en la propiedad horizontal, desde administrador, contador, consejo de administración y el contador en función de la revisoría fiscal. Se debería presentar. Listo, el que ya se ve. Gracias, Jorge. Entonces, como les indicaba Marlene, vamos a presentar el tema de patrimonio e ingresos en propiedad horizontal. Este componente de los estados financieros representa el patrimonio, una parte residual o la diferencia entre el activo y el pasivo, y el ingreso es la fuente de ingreso con que se sostienen los bienes y áreas comunes. En este sentido, estos dos componentes revisten gran importancia, igual que todos los componentes. Y el patrimonio, pues vamos a ver su definición técnica en cuanto a presentación de estados financieros propiamente, que es su incidencia. Y primero es tener claro que el patrimonio es equivalente a la denominación activo neto. ¿Y por qué es equivalente? Primero, porque la propiedad horizontal son entes o entidades sin ánimo de lucro, donde no existe aporte de capital, donde no existe distribución de utilidades y por tanto el remanente o la diferencia entre el activo y el pasivo constituye nuestro activo neto.
La presentación en los estados financieros debe estar definida en las políticas contables de cada entidad, definida cómo lo va a presentar, si como patrimonio o como activo neto. La definición que coloquen o esté definida en las políticas contables es correcta. En el patrimonio concurren, digamos que tres elementos principales. Excedentes acumulados que pueden ser positivos o negativos y excedentes o déficit del periodo. Estos dos componentes son los únicos que deberían estar presentados en el patrimonio. De acuerdo a la orientación técnica, se realizó un análisis a la presentación que se venía realizando de los fondos, específicamente el fondo imprevisto, que tuvo una evolución en el tiempo en cuanto a su manejo contable. Y en el análisis técnico que se realizó de este criterio, por qué el fondo imprevisto no debía seguir segregándose en el patrimonio o en el activo neto, la razón de ser es que partida o fondo imprevisto se controla o se presenta de acuerdo a su existencia o representación monetaria, que específicamente está presentado en el activo, en las cuentas bancarias específicas o de inversión que tenga definida la copropiedad para ello. Algunas entidades consideran pertinente seguir controlando en el patrimonio. Lo pueden hacer a nivel interno, pero no a nivel de presentación de estados financieros. Si se consideran seguir presentando en el patrimonio, podrían optar por incluir una segregación en las notas de los estados financieros a los excedentes acumulados, donde se agreguen que corresponde al fondo imprevisto, pero solamente como una referencia descriptiva. Existe un tercer componente en el patrimonio activo neto, que son los otros resultados y ajustes por convergencia cuando apliquen. Desde que se emitió la orientación técnica, pues en esta se incorporó el decreto 1074, pues del 2015, expedido por el Ministerio de Industria y Comercio, donde se regularon las actividades económicas y de estas se definió los montos de ingresos para clasificación de las entidades. Recordemos que las copropiedades, por no estar clasificadas dentro de ningún tipo de entidad específico, como componente o análisis de la misma norma, en este indica que si ninguna entidad está en un grupo específico, correspondería al sector manufacturero. Y esto tiene unos ingresos definidos, 23.563 UT para ser más exactos. Entonces, las copropiedades a diciembre 31 de cada año deben medir sus ingresos y determinar si corresponden seguir en el grupo 3 o deben realizar transición al grupo 2. Y por esto aparece este tercer componente, que al momento de realizar la transición al grupo 2 se realizan unos ajustes propios del marco normativo de la diferencia entre el marco 2 o ni para pymes y ni para microempresas. Es pertinente tener claro que las copropiedades no distribuyen excedentes, ya lo indicaba inicialmente. Asimismo, en muchas asambleas se evalúa si lo que está en el patrimonio se debe restar, por llamarlo de alguna forma, en el presupuesto de ingresos a aprobarse en cada año. Para que esto ocurra, tiene que realizarse un ejercicio previo. ¿Qué ejercicio previo se debe realizar? Tener claro cuánto de ese patrimonio neto cuento con él en efectivo. Es decir, que tengo mi activo neto representado en cuentas por cobrar, efectivo y equivalente de efectivo, y tenemos representados los pasivos. Con las cuentas por cobrar no se puede contar en el corto plazo, al menos que antes de la celebración de la asamblea o hechos posteriores al cierre se haya dado un efectivo recaudo de las cuentas por cobrar a diciembre 31. En ese evento sí se podría contar con esa parte de esos recursos para restárselos
a las cuotas de administración al momento de ponderarlas cuando se aprueben los ingresos por cuotas de administración. Si el patrimonio, por el contrario, es negativo, como ocurre en muchas copropiedades, si estuviésemos hablando de una sociedad comercial, esta sociedad estaría inmersa en una causal de disolución. ¿Qué hay que hacer cuando el patrimonio es negativo? Infortunadamente para los propietarios se deben establecer cuotas extraordinarias para poder subsanarlo. ¿Qué indica que el patrimonio o qué indicador que el patrimonio es negativo? Que mis cuentas por pagar o pasivos son superiores a mis activos. Es decir, que ni recuperando las cuentas por cobrar al 100% cumplo con la obligación de cumplir 100% ese pasivo. En ese momento es necesario que la copropiedad active un ingreso emergente para cubrir ese patrimonio o activo neto para poder subsanar sus obligaciones con terceros. Ingresos. Los ingresos en las copropiedades a nivel general deben tener dos clasificaciones únicamente: ingresos de actividad ordinaria y otros ingresos. ¿Cuáles son estos ingresos de actividades ordinarias? Todos aquellos que corresponden al giro ordinario de la copropiedad, tales como expensas ordinarias y extraordinarias denominadas cuotas de administración. Ya Marlene en la presentación anterior les indicaba cuando las cuotas extraordinarias entran a formar parte del ingreso. Cuando se ejecute efectivamente el gasto, en este momento la cuota extraordinaria migra o se reclasifica del pasivo al ingreso. En este momento formará parte del ingreso. El fondo imprevisto, por naturaleza, al aprobarse el presupuesto, va inmerso en la cuota de administración un 1%, que una vez se reconoce la cuota de administración, al final del mes, o si el aplicativo contable tiene la alternativa de generar por separado el ingreso de cuota de administración y fondo imprevisto, bien puede hacerlo. Si no, a final de cada mes se debe realizar la respectiva reclasificación. Aquí tengo resaltado un término retroactivo, y en la práctica, en el día a día, es común encontrar en la presentación de estados financieros la denominación de retroactivo. Y si vemos jurídicamente por la definición de retroactivo, no es más que el recobro de las cuotas de administración de los dos o tres primeros meses transcurridos previos a la aprobación del presupuesto de ingresos. Técnicamente y jurídicamente debería denominarse de igual forma expensas ordinarias o cuota de administración ordinaria. Y si nos vamos mucho más a fondo, cuando se presentan los procesos jurídicos contra los deudores, en los documentos de certificación que solicita la parte jurídica o el abogado, no aparece el término retroactivo, aparece el término cuota de administración. Y de ahí su razón de ser, que debería denominarse cuotas de administración y no retroactivo a nivel de presentación de estados financieros. Lógicamente que la copropiedad puede definir en sus políticas contables esta segregación a nivel contable, pero solamente para efectos descriptivos, pero su contabilización debe incorporarse al concepto principal o su concepto natural, por naturaleza, valga la redundancia, que es la cuota de administración. Existen ingresos por explotación de áreas comunes que pueden ser grabados o no con IVA. Este es un tema totalmente aparte que no lo vamos a tocar aquí. Intereses cobrados a los copropietarios. Marlene indicaba en la presentación anterior que los intereses a copropietarios deben reconocerse propiamente como ingresos. No es dado que estos ingresos hoy en día los estemos reconociendo en cuentas de orden. Su presentación correcta y manejo adecuado es como ingresos. Si al final del periodo, a diciembre 31, el deudor no ha pagado o no existe un efectivo cobro de esa expensa
de esos intereses por mora, igual que los otros conceptos, serán objeto de deterioro de cuentas por cobrar. De esta forma, se compensa o se le da el tratamiento adecuado a esos intereses y digamos que su efecto es neutro en la presentación del estado de resultados, porque lo facturé y le di de baja temporalmente, lo llevé al gasto. No le damos de baja esos conceptos, ellos siguen vigentes y siguen su proceso por cobrar. Rendimiento financiero también constituyen un ingreso de actividad ordinaria, son permanentes. Cualquier otro ingreso permanente de la copropiedad. ¿Y por qué incluyo esta parte de cualquier otro ingreso permanente de la copropiedad? Porque existen ingresos que no son permanentes. Por ejemplo, la solicitud de indemnización a los aseguradores que efectivamente son pagadas a la copropiedad es un ingreso extemporáneo y se presentará como otros ingresos. Si las copropiedades realizan actividades diferentes a sujeto social de forma extemporánea, por ejemplo, un bazar, un bingo, corresponderá a otros ingresos. Si por efectos de la indemnización surgió la venta de la chatarra del equipo que se haya deteriorado, constituirá otros ingresos. Y ese es el manejo adecuado de los ingresos. Cuando les indicaba que los ingresos por explotación de áreas comunes pueden ser grabados o no con IVA, es importante que estos ingresos se clasifiquen correctamente, de forma separada, ingresos grabados e ingresos no grabados. Esto facilita el manejo contable y la presentación de los estados financieros y el manejo tributario de la misma información. ¿Cómo se incorporan los ingresos en el estado de resultados? Los ingresos en el estado de resultados básicamente surgen reconocimiento bajo el supuesto que estos generarán un beneficio a la copropiedad, aumentando su activo o disminuyendo su pasivo. ¿Por qué aumentando su pasivo? Genera una cuenta por cobrar que se espera ser recaudada en el menor tiempo posible para cubrir las erogaciones y gastos de la copropiedad. Indistintamente, cuando se recupere esta cuenta por cobrar, su ingreso se reconoce en el momento de la realización o del hecho contable. ¿Cuándo es el hecho contable? Cuando emito las cuentas de cobro a los copropietarios. Donaciones o regalo es un ingreso en la propiedad horizontal. Esta es una pregunta muy recurrente. ¿Qué tratamiento le debo dar a una donación? Y lo que se debe tener en cuenta respecto a una donación, ¿cuál es la fuente o de dónde proviene esa donación? Voy a permitirme leer textualmente 3 apartes. La relación contractual con quien realiza la cesión o título gratuito, relación proveedor-cliente. Si se trata de una transacción con una parte relacionada con propietario, un tema totalmente diferente. Y si la cesión gratuita es un componente separado de una transacción, compromiso pactado. Estos 3 componentes dan una diferencia al tratamiento que le debemos dar a las donaciones. Cuando es por proveedor o por cliente, tratar la cesión gratuita por su valor razonable como un componente separado afectando el precio de venta o como menor valor del costo producto. ¿Qué quiere decir? Que si el proveedor, sea cual sea, me otorgó un descuento, un beneficio o me donó algo, el valor del gasto lo debo disminuir, no constituye un ingreso, es un menor valor del gasto. Operación de partes relacionadas con propietarios. Cuando existen de parte de los copropietarios alguna especie de donación, sí o sí se deben revelar en las notas a los estados financieros, siendo explícitos qué se recibió y de quién, y dejando constancia de la titularidad o el uso que la copropiedad va a realizar sobre este donación recibida. Y cesión gratuita con terceros no vinculados ni relacionados contractualmente.
Elaborar política considerando la sección 24 de NIS para pymes, que es la subvención o gubernamentales con referencias analógicas. Quiere decir que un tercero no vinculado a la copropiedad le entrega cualquier donación, ya sea en especie o económica. La copropiedad pues debe reconocerlo propiamente como una donación y en las políticas contables debe estar definido cómo tratarlo en el futuro. Descuentos en adquisiciones. Digamos que este descuento en adquisiciones, en la lámina anterior veamos que el punto 1, que depende de la relación entre proveedor y cliente. Ha tomado carrera en propiedad horizontal que para contratar a cualquier tercero se le solicita un valor agregado. Este valor agregado puede ser en especie o en efectivo o un descuento directo sobre la factura que pide el proveedor. Esta condición automáticamente determina que esto no es un ingreso y no es por una definición propia de la orientación técnica, es un término fundamentado pues, en el concepto 2019, del 2019-0283 y fundamentado en la NIP para pymes. Y básicamente, como indicaba, esos descuentos otorgados deben disminuirse de los gastos. Que para efectos de presentación del presupuesto se considere o no incluirlos en la presentación es una cosa totalmente distinta porque requiere reflejar el gasto por el valor completo que se contrató y no el valor neto. Ya estas son consideraciones que debe manejar cada copropiedad, pero a nivel contable, a nivel de estado financiero, se debe disminuir el gasto, presentándose de forma correcta. Como le indicaba, la NIF para pymes, pues en el párrafo 13.6 y la NIF para microempresas, en términos generales, grupo 2 y grupo 3, en la sección 13, el costo de adquisición comprende precio de compra, aranceles, impuestos, transporte, manejo y otros costos directamente y los descuentos comerciales y rebajas y partidas. Aquí está el fundamento jurídico por qué se debe disminuir el gasto con estas partidas. 5 puntos a resaltar. El patrimonio o activo neto es el remanente, este no se distribuye. Los excedentes nunca se distribuyen. El patrimonio puede ser positivo o negativo. Los ingresos se reconocen cuando hay un incremento o beneficio económicos e importe que pueden medirse. Entonces, todos los ingresos que facture la copropiedad se convertirán, se espera que sean convertidos en efectivo. Se tiene una fecha estipulada de recaudo y de darse ese recaudo, darse el tratamiento jurídico que corresponda. No toda donación es ingreso, depende de su fuente de origen y los descuentos por relación contractual son menor valor del gasto. Y para concluir, como les indicaba inicialmente cuando hablaba del patrimonio, el tercer componente, que son los ajustes por transición a NIF para pymes, es importante, y recalco esto, medir los ingresos a final de cada año. Si la copropiedad superó 23.563 VT, que el año 2025 fueron 1.180 millones, 1.180 millones de pesos de ingresos, las copropiedades grandes por lo general superan esos topes de ingresos. Estas copropiedades ya deben estar en el 2026 en proceso de transición de NIF para pymes. ¿Cuándo empiezan a aplicar la NIF para pymes plena? En el año 2020, 2 años posteriores. Es decir, que se cumplió con el tope de ingreso en el 2025, el año 2026 será el año de transición, el año 2027 será el año en que se presentará el estado de situación de transición comparativa e implementará plenamente a partir del 2028. Importante que esto se tenga en cuenta porque la presentación inadecuada o clasificación inadecuada del grupo al que pertenece la copropiedad denota que los estados financieros están mal presentados y pueden ser objeto de no aprobación o improbación en la Asamblea General de Propietarios.
Con esto concluyo mi presentación. Estoy atento a las inquietudes de los participantes. Jorge, Marlene. Y, ok, Elkis, muchas gracias. Vamos a revisar los comentarios. Vamos a revisar los comentarios. Bueno, hay unas preguntas que son del orden tributario que pues realmente no lo vamos a revisar acá. Dice, espérame, bueno, que si queda grabada en el canal de YouTube. La otra semana vamos a verlo en las redes del Consejo Técnico. Digamos que nosotros les vamos a ir avisando, pero sí lo pueden ir a revisar en el mismo canal donde está puesta la sesión del jueves pasado. Dice una persona, veo que en varias copropiedades los recursos del fondo de imprevistos líquidos no los tienen en una cuenta o una inversión alterna o los dejan en una cuenta que, que generan que generalmente perdiendo así el control, no entiendo mucho. Dado lo anterior, ¿se consideraría prudente el detalle en el patrimonio para de esta forma controlar estos recursos de alguna forma? El tema del manejo del fondo de imprevistos en el patrimonio, que lo revisamos hace 8 días, Elkis, donde pues era claro que ya el control no se hace desde la causación, ¿verdad? ¿Te me escuchas, Elkis? Sí, gracias, Marlene. Ok, Lo causamos mes a mes en el ingreso, como lo indicaba en la presentación, pero el control de este debe darse en el efectivo. en el Su efectivo. su fundamento es que del fondo imprevisto es que exista líquido o que esté convertido en efectivo, porque lo contrario no tiene razón de ser el fondo imprevisto. ¿Para qué va a estar en el patrimonio acumulado si no voy a poder realizar uso de este? Entonces, lo ideal por conservación es que tenga una cuenta separada, porque de lo contrario se constituye en una cuenta de un recurso de uso libre de la administración, porque no puede medir día a día cuánto corresponde del fondo imprevisto, al menos que tenga un control interno y diga, este saldo siempre lo debo conservar allí y no debo utilizarlo de mi cuenta corriente o de mi cuenta de ahorro de uso ordinario. Lo ideal es que tenga una cuenta separada. Llámese Ok, como se llame, cuenta de ahorro, inversiones, CDT, fiducia, llámelo como lo llamen, pero lo ideal es que tenga una cuenta separada de los recursos ordinarios para que su uso esté totalmente restringido. así es, Elkis. Preguntan, ¿cuál es la forma correcta de crear una reserva para un fin determinado por la asamblea? ¿Se debe reflejar en el patrimonio o como un pasivo por provisiones? Eh, Tema bien complejo y profundo, porque cada copropiedad define sus políticas contables y debe estar definido allí. Y la asamblea propiamente, cuando crea una reserva, primero, esta debe estar líquidamente, lo mismo que el fondo y proyecto, debe estar representada en efectivo, porque si tengo excedentes o no ejecuté unos gastos que están representados en cuentas por cobrar, decir, voy a representar, a constituir una reserva para ejecutar este recurso que están sujetos a las cuentas por cobrar, esa reserva pues va a ser ineficaz hasta que no se recupere la cuenta por cobrar. Entonces, si presentarlo en el pasivo no cumple con la definición de pasivo, no se lo debo a terceros, no es una obligación cierta, ya como les indicaba inicialmente, constituiría para mí internamente a nivel de contabilización o de presentación de estados financieros, realizar una segregación interna en los excedentes acumulados, de tal forma que yo pueda tener de forma permanente o de control en el estado en el patrimonio, en mis excedentes acumulados separados. Perfecto. Aquí, un edificio que cobra una cuota extra para pintar una fachada y apertura un CDT mientras se hace la obra. Quieren que estos rendimientos aumenten ese fondo. ¿Cómo se registran contablemente los rendimientos del CDT? Ok, cuando se constituye un CDT, esto tiene una fecha de vigencia o de terminación, 6 meses, un año o el tiempo en que se haya aprobado. Eh, Cuando yo tengo el título valor,
o constituye el título de valor ante la entidad financiera, yo tengo una cuenta por cobrar porque se me va a hacer efectiva dentro de 6 meses o el tiempo, o 3 meses, el tiempo que hayan determinado. Estamos en el mes de mayo. Digamos que en noviembre de 2025, en diciembre de 2025 se tomó un CDT. Yo debo reconocer la cuenta por cobrar de ese CDT y reconocer el ingreso equivalente al número de días transcurridos entre la fecha que tomé el CDT y diciembre 31 o final de cada mes. Y así de forma periódica debo irlo reconociendo. Entonces voy a tener un reconocimiento inicial, que es una cuenta por cobrar contra un ingreso diferido, pasivo diferido, que lo iré amortizando el ingreso al final de cada mes cuando se realice el ingreso. La cuenta por cobrar va a estar vigente hasta que se cancele o se finiquite el CDT. Perfecto. Esta es una falencia en la presentación de los estados financieros. Está el CDT, pero no se reconocen los estados financieros sino hasta cuando efectivamente ingresan al banco. Entonces no estamos reconociendo de forma adecuada los rendimientos financieros de los títulos valores. Así es, Elkis. Otra nos dice, nos dan ejemplo del componente de donaciones para propiedad horizontal, ¿no? En algún caso donaron un cuadro valorado en 18 millones de pesos, una obra de arte valorada en 18 millones de pesos. La finalidad de la copropiedad, pues, puede darle uso de exhibición, no enajenarlo. Esto no representaba para la copropiedad un ingreso propiamente. Activarlo eh, es, representaba una depreciación periódica para darle de baja finalmente cuando se deprecie este activo. Entonces, y lo principal aquí es quién me entregó a mí el bien y cuál es el uso que voy a dar a esa donación que recibí. Entonces, si se trata de una obra de arte, debo reconocerla como un activo contra un ingreso y esto se irá amortizando periódicamente contra el gasto en la depreciación. Ok, perfecto. Hay unas preguntas que son de carácter tributario, esas no van a ser respondidas acá. Em, bueno, ya creo que acabas de mencionar, dice, las donaciones en especie se deben registrar como ingreso o como activo. Pues aquí es precisamente la contrapartida, es eso, ¿verdad, Elkis? Sí, sí, correcto. Como activo. Mm, Ok, perfecto. Listo, creo que hasta aquí tenemos esas preguntas. Hay algunos comentarios que van con relación al tema del fondo de imprevistos y las reservas. Eso se vio en la sesión del jueves pasado. La persona puede ir al canal de YouTube del Consejo Técnico y ahí va a encontrar la parte de ese componente. Listo. Perfecto, creo que no es más, porque vuelve y juega el mismo comentario de los fondos y las reservas. Entonces invito a la persona para que revise la sesión del jueves pasado. Jorge, creo que hasta aquí llegamos por el día de hoy, pero es importante que todas las personas que están acá se enteren y sepan que en la página del Consejo Técnico pueden ir a buscar no solamente el documento de orientación, sino diferentes conceptos que ha emitido el Consejo. Jorge, tú tienes información de esto para las personas que nos quede ahí también clarito dónde pueden buscar esa información. Claro, Marlene, permíteme un segundo. Elkis, muchas gracias por participar el día de hoy. No, con mucho gusto, Marlene, pues estamos siempre atentos a cualquier actividad referente a la orientación técnica, a su actualización, porque esa es una actividad permanente que venimos realizando desde el año 2021. Así es, Eh, gracias. Muchas gracias, Elkis, y tomando la palabra, vamos a ingresar por www.ctcp.gov.co y vamos a ubicarnos en la sección em, conceptos. Aquí en la parte de conceptos, ley de Murphy, hay un error de servidor. Vamos a devolvernos un segundo. No, en este momento está fallando la página. Tenemos un error en la página.
Está cargando por dificultades técnicas. Entonces, Marlene, yo creo que se los quedo viendo para la próxima sesión, mientras el ministerio, que es el que administra el servidor, nos ayuda con esta dificultad que estamos presentando. Perfecto, Jorge. ¿Nos puedes indicar dónde pueden encontrar la sesión de hace 8 días, el podcast que se ha hecho y que adicionalmente en este mismo canal también quedará la sesión del día de hoy, solamente que se va a subir hasta la próxima semana? De acuerdo, ahí me están viendo. Vamos a buscar en YouTube el canal del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Aquí lo vamos a encontrar, Consejo Técnico. Le vamos a dar clic aquí y el primer video que sale es el de la primera sesión del programa de sensibilización en el documento de orientación técnica número 15. También tenemos el episodio número 2 de Conciencia Contable, el video podcast del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, precisamente sobre propiedad horizontal. Entonces es a través de este canal de YouTube donde van a poder consultar estos dos documentos y donde próximamente va a salir esta sesión que está siendo grabada, la número 2 del programa de sensibilización sobre la DOT 15, propiedad horizontal. Ok, perfecto, Jorge. Entonces ya damos por terminado el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves 14. Están pendientes de nuestras redes. Algunas personas que tuvieron problemas al comienzo para ingresar nos dijeron que efectivamente copiando y pegando el link en el explorador podían accesar sin problema. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.